Mm. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a esperar unos minutos para que se unan más personas y empezar con la charla. Bueno, para quienes vayan llegando, les comento que esta es una charla organizada por la Unidad de Data Science de la Universidad de Concepción de Chile, para quienes no son del país, y también organizada por el Diploma en Ciencia de Datos Avanzado que imparte la Universidad de Concepción junto a la Unidad de Data Science. Ya vamos a tener un espacio de preguntas para que nos hagan al final de la charla, así que para que vayan preparando si tienen alguna duda del diploma o de la misma charla. Vamos a esperar un minuto más y ya empezamos, Manuel. Bueno. Ya, en honor al tiempo, como dicen, partimos entonces. Hoy día les damos la bienvenida a la charla Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y sus múltiples aplicaciones. Hoy nos acompañará Manuel Pérez, que es magíster en Ciencias de la Computación y subdirector de la Unidad Data Science. Como dije anteriormente, para quienes fueron llegando después, esta es una charla que organiza el Diploma en Ciencia de Datos de la Unidad Data Science de la Universidad de Concepción de Chile. Así que, adelante Manuel, cuéntanos Súper, y muchas gracias. comparte la pantalla. Dale, ¿se escucha bien, cierto? ¿Está todo bien? Todo súper bien. Súper, voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisa si se ve, por favor? Se ve todo muy bien. Recuerden que vamos a tener un espacio de preguntas para que al final de la charla para que nos consulten cualquier cosa. Súper, ahí está en pantalla completa entonces, ¿todo bien? Todo excelente, Manu. Ya, súper. Buenos días a todos los participantes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Manuel Pérez Carrasco, soy subdirector de la Unidad de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, en Chile, para los que no son de acá. Y esta charla que voy a dar hoy día se titula Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y sus múltiples aplicaciones. La idea un poco de esta charla, que es
patrocinada por la unidad de Data Science y por el diploma en Ciencias de Datos Avanzado, dejar en claro qué es la ciencia de datos, dar a conocer algunos de los proyectos que tratan de ciencia de datos que ha realizado nuestra unidad, y dar a conocer sus múltiples aplicaciones que en realidad son aplicaciones que son súper contingentes. Lo que voy a mostrar, los temas que voy a mostrar en esta charla, que han sido desarrollos hechos dentro de nuestros laboratorios, han sido temas que han sido contingentes en los momentos en los cuales se han desarrollado. Entonces, un poco el objetivo general de esta charla es que todos queden con la idea de qué es lo que se puede hacer con inteligencia artificial, qué es lo que se puede hacer con ciencia de datos, y que en realidad es una disciplina que tiene hoy en día un carácter súper importante dado su gran capacidad. Entonces, para partir, ¿qué es la unidad de Data Science? Somos una unidad interdisciplinaria que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, y tenemos 3 pilares fundamentales dentro de nuestro corazón. El primero de todos son el desarrollo de proyectos, en el cual nosotros lo que hacemos es realizar transferencia tecnológica y tomar mucho de los conocimientos que nosotros acumulamos dentro de la universidad, ¿cierto? Con nuestros desarrollos ya científicos, con nuestra investigación, y llevarlo hacia la industria local y industria nacional en general. Industria, y no solo industria, sino que organizaciones en general, pueden ser organizaciones de todo tipo. También realizamos consultoría, en la cual algunas empresas dentro del país que quieren fortalecer sus unidades de ciencia de datos trabajan junto con nosotros para poder determinar lineamientos que les permiten desarrollarse en el área de ciencia de datos, y capacitaciones como por ejemplo el diploma en ciencia de datos, que es el que patrocina esta charla el día de hoy. Y tenemos 4 programas de formación: el magíster en ciencia de datos e innovación, el diploma en inteligencia artificial, ciencia de datos avanzado y fundamento en ciencia de datos. ¿Bien? Esa es nuestra web por si quieren verla. Entonces, para partir un poco la definición, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de los datos en sus diversas formas. Okay, esto viene de Wikipedia y es una definición que en particular me gusta mucho, y en particular me gusta porque tiene esto que marqué aquí en negrita y con línea tachada, que es que de partida es un campo que es interdisciplinario. ¿Okay? Los datos pueden provenir de cualquier fuente, que es diversas fuentes, y siguen siendo datos. Las maneras que nosotros tenemos de almacenar estos datos siguen siendo básicamente las mismas en general. Tenemos tablas en las cuales podemos almacenar datos en imágenes, en bases de datos, podemos almacenar datos como texto, podemos almacenarlos como música, por ejemplo, como sonido, etc. Entonces estos datos tienen características que son similares, a pesar de que pueden venir de distintas fuentes, de distintas áreas. Entonces este carácter interdisciplinario lo que quiere decir es que independientemente de dónde vengan los datos, un científico de datos siempre tiene que trabajar con expertos que sean del área en particular, para poder desarrollar su labor, ya que en general se requiere de un área de expertise para el cual los científicos de datos van a trabajar y van a hacer su labor. Aparte de eso, involucra métodos científicos, procesos y sistemas, por lo mismo se llama ciencia de datos, porque involucra estos métodos científicos, y procesos algorítmicos, matemáticos y de desarrollo, optimización, etcétera, que a través de sistemas computacionales, ya sea software, hardware de distinto tipo, nos permiten a nosotros extraer conocimiento a partir de los datos. Y este conocimiento puede venir en distintas formas, y responde un poco a las preguntas que nosotros podemos resolver a partir de la ciencia de datos, y que les voy a contar un poco más adelante cuáles han sido las que hemos resuelto nosotros a partir de distintos desafíos que hemos tenido. Este es el proceso general de un científico de datos. Esto es lo que se dedicaría un científico de datos en su día a día, trabajando dentro de una organización. ¿Dónde parte un científico de datos? Parte por lo general en un requerimiento, en una pregunta de interés, que podría ser, por ejemplo, ¿cuál va a ser la rentabilidad de, no sé, mi negocio el próximo año? Después de ese proceso viene un proceso que es de la recolección de datos. ¿Qué datos podría yo ocupar para poder responder las preguntas o requerimientos que yo tengo a partir de lo que yo quiero resolver?
Luego de eso se realizan mecanismos de limpieza en los cuales los datos son, que en general para capturarlos hay problemas para capturarlo, y estos problemas pueden ser, por ejemplo, que no se haya capturado algún dato, que existan valores nulos, valores faltantes, y que haya que aplicar diversos mecanismos de limpieza para poder operar con ello. Después los algoritmos de exploración, o sea, los métodos de exploración en realidad que para lo que sirven es para poder obtener descripciones generales de los datos, estadísticas básicas, y posteriormente viene el modelamiento, ¿ok? Y para los que se preguntan cómo se une la ciencia de datos con la inteligencia artificial, este es el punto exacto en el que se unen, el modelamiento. Son las herramientas de la inteligencia artificial, algunas de las herramientas de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también tiene otras áreas que son más amplias, permiten modelar a partir de datos. Y estos modelamientos corresponden básicamente a algoritmos que intentan resolver alguna pregunta en cuestión, como la que acabamos de plantear al principio. Cuando nosotros somos capaces de modelar nuestros datos y poder responder estas preguntas, tenemos que visualizar y comunicar lo que nosotros hemos extraído. Y después de eso podemos poner en marcha el proyecto, lo cual quiere decir que vamos a ponerlo en operación y va a funcionar dentro del ambiente real, del contexto del mundo real. Entonces, si fijan, aquí tenemos dobles flechitas para todos lados. Eso quiere decir que nosotros, en realidad, el proceso del científico de datos no sigue un carácter lineal, sino que nosotros podemos estar en una fase, por ejemplo, la del modelamiento, y darnos cuenta que a lo mejor los datos que recolectamos no fueron lo suficientemente buenos como para responder a este modelamiento, o, o bien que la pregunta que nosotros planteamos puede ser respondida de otra forma, o bien que la pregunta no sirve y tenemos que replantearla. ¿Okay? Desde cualquier punto que nosotros estemos acá, podemos retroceder a cualquier otro punto, y eso es lo que simbolizan esas flechas, y eso corresponde un poco a una de las dificultades que tienen los científicos de datos en general, ya que es un proceso de ciencia, de exploración, donde nosotros no tenemos la respuesta a nuestras preguntas, que son preguntas nuevas, y al mismo tiempo no tenemos claro cómo llegar hacia la respuesta, ¿ok? Entonces, por lo mismo, podemos estar en una etapa que puede ser posterior y podemos retroceder en base a que nos damos cuenta que no somos capaces de resolver lo que queríamos resolver con lo que tenemos, ¿ok? Entonces, hablando de inteligencia artificial, sabemos que esto es la inteligencia artificial, estos procesos de modelamiento de los cuales hablamos anteriormente que funcionan con datos, nos rodea, ¿okay? Y nos rodea en distintas formas. Por ejemplo, ya podemos ver en algunas ciudades del mundo autos que se manejan solos, que se manejan a través de sistemas de cámara de inteligencia artificial que detectan cosas dentro del ambiente, dentro del mundo real, y a través de estas cosas que detectan del mundo real, son capaces de tomar decisiones como, por ejemplo, miro frente mío, hay un peatón, entonces voy a frenar, ¿ok? Por otra parte, podemos ver que actualmente la inteligencia artificial está irrumpiendo fuertemente en la entretención, en los juegos en particular, generando mejores gráficas, por ejemplo. Podemos ver extractos de gráficas del FIFA, por ejemplo, del año 2018 y el actual, que cambia mucho producto de la incorporación de inteligencia artificial, específicamente algoritmos de redes neuronales dentro de su sistema. En política también, recordemos el caso de Cambridge Analytics, en el cual se ocupó información de usuarios de Facebook para poder promover la campaña de Donald Trump, también es algo que pasa. Se pueden ocupar datos de las personas para extraer conocimiento a partir de ello. Entonces, en política es algo que también se está ocupando. Vamos a hablar de un caso de cómo se ocupó en Chile más adelante, para un contexto bien interesante. Y nuestros aparatos inteligentes, smartphones, tablets, nuestros dispositivos y también nuestros sistemas de recomendación de nuestro software favorito, ya sea Netflix, Spotify, Instagram, WhatsApp, lo que sea. Nuestras redes sociales en general tienen sistemas de recomendación que lo que hacen es rodearnos y mostrarnos cosas que a nosotros nos podrían interesar. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, estos sistemas ocupan inteligencia artificial para poder ejecutar esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho dentro de la universidad? Me interesaría contar esto también un poco como mi viaje de descubrimiento en ciencia de datos, como yo descubrí que en realidad la ciencia de datos, y en particular la inteligencia artificial, está en todos lados. La descubrí trabajando en este proyecto, que fue uno de mis primeros proyectos dentro de Alerce,
que es una iniciativa chilena, o liderada por chilenos en realidad, pero que busca extraer datos del LSST, o el Vera Rubin Observatory, que va a ser un telescopio que se está construyendo en Chile, que va a ser el telescopio más grande, con el lente óptico más grande en el mundo. Y este telescopio que se está construyendo en Chile tiene una característica bien particular, y es que va a extraer alrededor de 15 terabytes de datos por noche, datos que corresponden a imágenes y luminosidad que se captura a través del telescopio del cielo. Y a partir de estos datos se busca generar un mecanismo de procesamiento de estas imágenes, de manera de que nos permita a nosotros como usuarios o usuarios astrónomos, expertos astrónomos en realidad, navegar a partir de la web y descubrir cierto tipo de objetos que se han visualizado dentro de las noches por el telescopio Vera Rubin Observatory. Entonces la idea es un poco que este sistema de alerta capture las imágenes de los objetos astronómicos que están ocurriendo en algún momento determinado, y a partir de ciertos mecanismos de procesamiento, orden y estructuración de datos, se ocupan algoritmos de inteligencia artificial para clasificar los objetos. Y dentro de estas clasificaciones podemos nosotros crear un framework como este, en el cual podemos navegar a partir de ciertos objetos, o incluso pedirle al sistema: quiero que me entregues una supernova, por ejemplo, un tipo de objeto astronómico en particular, que haya sido detectada anoche y que tenga más de 20 observaciones, por ejemplo. ¿Okay? Entonces podemos crear un sistema robusto, que en particular responde a un desafío complejo, y un desafío que es particularmente complejo por el gran volumen de datos que genera ese telescopio por noche, y que hace que sea resuelto ese problema por seres humanos no sea posible. Por otra parte, mientras estábamos desarrollando este proyecto de Alerce, que fue uno de mis primeros proyectos, como comenté, llegó un amigo ahora de la industria forestal, planteándonos un problema particular. Él lo que nos dijo de manera específica fue: yo he visto que ustedes se encargan mucho de observar el cielo, de tomar objetos que están dentro del cielo, detectarlos, encontrarlos, clasificarlos, y luego ponerlo a disposición del resto de los usuarios. Él me dijo: yo trabajo en industria forestal y nosotros tenemos un problema parecido, que es básicamente lo mismo pero mirando hacia el suelo. ¿Okay? Y el problema que ellos tenían era que tenían predios como este, donde, si se fijan aquí haciendo un zoom in, tenemos un montón de árboles de interés, que son estos que están acá, y donde estos árboles de interés, que son árboles de la plantación forestal, se quiere saber, por ejemplo, a qué tipo de árboles corresponden, cuál es el volumen que ocupan estos árboles dentro de la copa, por ejemplo, para poder estimar la oferta, la oferta que se puede ofrecer con la cantidad de árboles, y saber cuántos hay dentro de un predio completo. ¿Okay? Entonces, como se pueden dar cuenta, este es un desafío bastante complejo, dada la magnitud del complejo, es decir, para que lo haga, por ejemplo, un grupo de personas, costoso en términos de tiempo, dada la magnitud de los predios que se querían detectar, que no era solo uno, sino que eran miles. Entonces lo que nosotros hicimos fue elaborar un sistema que se llama DeepHack, que tomaba imágenes de drones, imágenes georreferenciadas. A partir de estas imágenes georreferenciadas, que correspondían básicamente a distintas partes de un mosaico, armábamos el ortomosaico completo que correspondía al predio en cuestión sobre el cual nosotros queríamos trabajar. Nosotros delimitábamos este predio por espacio, a los cuales nosotros llamamos grilla, y ocupamos algunos algoritmos de inteligencia artificial, específicamente de aprendizaje supervisado, que son algoritmos que reciben etiquetas, es decir, al cual uno le enseña. Entonces aquí, no sé si se ve muy bien, pero los arbolitos tienen alrededor delimitaciones rojas. Eso quiere decir que en ese caso en particular yo le estoy enseñando al algoritmo de inteligencia artificial qué es un árbol. Entonces se lo marco para poder decirle qué es un árbol, y que luego de que este algoritmo aprenda a hacer su tarea, pueda ir y yo le paso una imagen y sepa qué es un árbol y me lo muestre, y sea capaz de detectarlo y contarlo, o lo que yo quiera.
A partir de estas etiquetas nosotros generamos pequeñas imágenes con las cuales entrenamos estos algoritmos de inteligencia artificial y podemos generar predicciones como esta, que son predicciones reales que generó nuestro algoritmo, en donde ya podemos encontrar el área, por ejemplo, que ocupan las copas de los árboles dentro de la zona de interés. Podemos saber, tener una aproximación bastante certera de cuántos árboles hay, y podemos, por ejemplo, detectar cosas como el índice de vegetación, etc. ¿Okay? Esta plataforma se encuentra hoy operativa en producción y se encuentra en etapa de modificación, está recibiendo algunos cambios que pretenden hacerla mucho más potente. Se pretende generar algoritmos más potentes a la hora de predecir y más rápido a la hora de predecir, y también un mecanismo más rápido de poder ejecutar toda esta tarea de etiquetado y captura de datos. ¿Okay? Pero es algo que ya se encuentra operativo y es una herramienta, un servicio que ofrece nuestra unidad. También tenemos otro caso en particular, que es el del Chile que queremos. Este caso en particular responde a un contexto que fue súper contingente, porque habla del estallido social. Para esa época, el gobierno chileno quiso hacer una encuesta en la cual se hicieron diversas preguntas a los chilenos acerca de su opinión sobre el estallido social. Y entonces, parte de estas preguntas eran, por ejemplo, ¿cómo me he sentido la última semana? ¿Cuáles son las emociones que enfrento actualmente dentro del contexto del estallido social? ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene el país? ¿Cuáles son las principales necesidades que enfrento en mi casa? ¿Cuáles son las principales contribuciones que yo como ciudadano podría hacer para poder tener un Chile mejor, etcétera? Entonces, a partir de esta iniciativa del Chile que queremos, el cual recibió más de 200.000 respuestas, si no me equivoco, no me acuerdo el número exacto, se quería crear un proceso que permitiera automatizar esta respuesta, ¿ya? Porque si se fijan, estas respuestas son de campo abierto y contempla una característica, que es que se ocupa lenguaje humano y lenguaje escrito, español de manera particular, para poder expresar algo. ¿Okay? Entonces, lo que se quería capturar acá, ¿qué es lo que se quería responder? Era sacar una conclusión a partir de qué es lo que, qué dijeron las personas en cada uno de los ítems de esta encuesta, a partir de un algoritmo que fuera capaz de interpretar el lenguaje humano, es decir, un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural. Entonces lo que nosotros hicimos fue agrupar los datos en diversos tipos de filtros que correspondían a, por ejemplo, cuántas personas participaron en total en cada una de las diversas instancias que tuvo esta instancia de participación, cuántas personas participaron dentro de cada una de las comunas, dentro de cada una de las regiones, cuántas personas de cada sexo participaron, cuántas personas y de qué edad, cuál era su nivel educativo. Y principalmente lo que se encontró a partir de esto fue que los chilenos en particular, las emociones que sentían a partir de esto eran de miedo, esperanza y felicidad por lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y por otra parte, que los principales desafíos tenían que ver con temas de salud y con mejoras sociales de diverso tipo que no van al caso. Okay. Entonces, como pueden ver, a partir de este caso que fue súper contingente, que fue algo que ocurrió el año 2019 en Chile, a fines del año 2019, se obtuvieron los resultados y posterior a eso ocurrió lo que nosotros sabemos que es el COVID, ¿okay? Ocurrió la pandemia dentro del mundo. Y lo que hicimos dentro de la unidad fue una iniciativa que se llamó IATRAT Chile. Esta iniciativa tenía como objetivo apoyar la toma de decisiones en hospitales clínicos para poder detectar y segmentar inflamaciones y infecciones dentro de pulmones de pacientes enfermos de COVID. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un pulmón que tiene algunas manchas que corresponden a ciertos tipos de infecciones que están dadas por COVID. Y lo que nosotros planteamos dentro de este desafío fue el generar un algoritmo que permitiera tomar estas imágenes y segmentar las zonas de infección
de manera de que nosotros pudiésemos obtener una idea de cuánto de pulmón está siendo infectado y pudiésemos tener un índice de qué tan grave o no está el paciente que está siendo consultado. ¿Okay? Este fue un desafío particularmente complejo, que involucró un equipo grande que tenía distintas comisiones de datos, una comisión médica, una comisión que operaba y que se encargó del desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial, y una comisión de gestión que se encargó de la operación del proyecto. Y actualmente este algoritmo sigue funcionando, está implementado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago, actualmente está operando y ayuda a determinar el nivel de infección de ciertos pacientes con enfermos de COVID dentro de nuestro país. Entonces, todo esto está enmarcado, como les decía, en el Diploma de Ciencia de Datos Avanzado, y estos son muchos de los contenidos que nosotros hablamos acá, de cómo de los datos que ocupamos, por ejemplo, cómo operar con imágenes, cómo nosotros podemos extraer conclusiones a partir de cosas como texto, cómo nosotros podemos generar distintos mecanismos para que obtengamos algoritmos de inteligencia artificial que puedan aprender, son vistos en este Diploma de Ciencia de Datos Avanzado, ¿ya? Entonces, un poco la idea de todo lo que les acabo de contar es darle a conocer de manera un poco más concreta qué tipo de cosas se pueden hacer a partir de la ciencia de datos y los diversos algoritmos de inteligencia artificial. En particular quería hablar de algunos de los desarrollos más contingentes que hemos hecho, que involucran, por una parte, astronomía, que es algo que en nuestro país, en Chile, tiene una importancia y una relevancia sumamente grande, dado la limpieza la pureza de nuestro cielo. Industria forestal, que en particular en nuestra región, en la región del Biobío, es una de las que tiene la mayor fuente de ingreso. Estallido social y COVID, que fueron dos de los hechos más contingentes dentro de los últimos 3 años, y que causaron la mayor cantidad de revueltas. Entonces, como les digo y quiero expresar, el Diploma de Ciencia de Datos Avanzado les podría brindar herramientas para poder resolver problemas que en este caso en particular son muy contingentes. Y algunas de las cosas particulares de este diploma es que tiene una modalidad que es online, una duración total de 96 horas, las cuales empiezan a partir de octubre del año 2022, es decir, el próximo mes. Las inscripciones cierran el 30 de septiembre de este mes, y el régimen horario es, las clases son los viernes de 6:15 a 9:30 de la noche. Aquí en nuestra página web de la unidad de Data Science podemos ver mucha más información a partir del diploma, tanto del diploma en ciencia de datos, su estructura, el programa en general, el cual se puede descargar aquí, se puede solicitar el valor del arancel, e información general de los contenidos del programa. ¿Okay? También pueden revisar nuestros otros programas de formación y descubrir mucho más acerca de nosotros. Y eso en particular quería contarles el día de hoy. Consultas, quería saber si tienen consultas. Ya, veamos si, bueno, ahora abrimos el espacio. Disculpa, Manu, ¿me hablaste? Sí, Muri, que no tengo acceso al chat, entonces si me puede ir diciendo. Ah, ya, no, sí. Ahora pueden ir dejando en preguntas y respuestas las consultas que tengan tanto del diploma como de la charla que hizo recién Manuel. Ahora, Daniel Fernández pregunta, ¿el diplomado incluye como objetivo poder implementar y mantener modelos Machine Learning en producción? Sí, en particular el programa trata acerca de eso. Tiene cursos como por ejemplo de arquitectura para la ciencia de datos, en el cual se hablan acerca de diversos mecanismos mediante los cuales nosotros podemos montar nuestros algoritmos de ciencia de datos, ponerlos en producción, y mecanismos actuales como por ejemplo servicios en nube, que son por lo general en lo que terminan operando, o lo que están operando hoy en día los algoritmos modernos de ciencia de datos, dado que son estas herramientas las cuales son las más eficientes hoy en día. Pero sí tiene como objetivo el que podamos nosotros agarrar lo que nosotros tenemos y llevar a la producción. Alejandro Lorca pregunta,
El algoritmo de Alerce, perdón, mide distancias entre galaxias y diferencia distancias entre periodos, por ende, velocidad. Y también pregunta, si hago el diplomado, ¿puedo trabajar en el proyecto Alerce? Ujú. Ya, en particular, Alerce, acá no tenemos, no ocupamos galaxias en particular, ocupamos estrellas por una cuestión de objetivos científicos principalmente. Y lo que nosotros hacemos en Alerce es medir la luz, el brillo de la luz que te está llegando en un determinado instante de tiempo en el telescopio. Entonces, ¿cómo opera esto? A partir de los diversos objetos que son estrellas en particular, llega luz al telescopio y esta luz se captura, la cantidad de fotones que están incidiendo de ese objeto en particular se capturan y se genera algo que se llama una curva de luz, que corresponde a un gráfico que nos muestra cuánta luz está llegando de ese objeto en particular en un instante de tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que para este objeto en particular teníamos una emisión que es relativamente baja y que fue aumentando a través del tiempo y luego tuvo un decaimiento, como probablemente una supernova, que tienen como una explosión en un momento determinado y luego van decayendo. Entonces, de manera particular, los datos con los cuales opera el ERCE son curvas, no corresponden a datos como distancia ni cosas de ese estilo. Pero claro, si para otro caso podríamos perfectamente ocupar distancia entre objetos para poder mejorar nuestro algoritmo. De hecho, en astronomía es súper usual. Yo trabajo harto en astroinformática y ocupar el redshift fotométrico o espectroscópico en caso de tenerlo, que es una medida de distancia de un determinado objeto astronómico con respecto a la Tierra, es súper usual. O sea, si en caso de que lo tengamos, lo ocupamos. Y la segunda pregunta, si puedes trabajar para el ERCE. En general, el ERCE tiene procesos de postulación. El ERCE busca constantemente ingenieros según sus necesidades. Y al menos no se puede asegurar el hecho de que se pueda trabajar en el ERCE después de realizar el diploma, pero sí al menos contacto con gente que trabaja en el ERCE y contactos para poder estar al tanto de todas las postulaciones y poder postular por la vía en la cual postula la gente que quiere entrar a la iniciativa. Entonces, que también es un plus porque al final gente que se conoce tiene algunas veces mayores chances. Así que sí. Sí. Miguel Andrés Silva pregunta, soy del mundo del derecho y deseo cambiar mi ámbito de estudios. Uh-huh. Usted, ¿qué me recomienda para ingresar a la ciencia de datos? ¿Un bootcamp, un diplomado u otro tipo de estudios? Mira, en particular, creo que depende mucho de quizás la base en particular. En particular, lo que se necesita para entrar al mundo de la ciencia de datos es una base de fundamentos sólidos en matemática, en particular estadística y computación, en particular saber programar en Python. ¿Ya? Son como dos de los requisitos que alguien que quiere empezar en la ciencia de datos debería al menos tener fundamentos sólidos y claros de qué es lo que es y cómo se hace. ¿Ya? En caso de que no, desarrollar esos fundamentos primero. ¿Ya? No sé, ver algún curso de estadística, ver algún curso de programación con los cuales se pueda desarrollar después un proyecto posterior para poder, digamos, como aprender y desarrollar como esa herramienta de abstracción que te da un poco la programación y con la cual uno termina ejecutando y programando estos métodos y algoritmos. Entonces, en particular, yo empezaría, en función de mi background, del conocimiento que tenga, por estadística o computación, y si ya tengo conocimiento a partir de eso, podría perfectamente tomar un programa como este, un diplomado, o un magíster. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros ofrecemos también el magíster en ciencia de datos para la innovación y los 3 diplomas que son el de fundamento en ciencia de datos, fundamento en ciencia de datos avanzado e inteligencia artificial. Entonces cada uno de ellos tiene como un enfoque en particular que pretende desarrollar una característica o potenciar una habilidad en particular. Sí, porque acá hay dos preguntas más o menos con lo que respondiste recién. Karen Limari y Aaron Gómez preguntan, para cursar el diplomado hay que saber programar,
manejar SQL o Python, y qué nivel de conocimiento sería recomendable para inscribirse en este diploma. Sí, yo creo que para el de ciencia de datos avanzados se necesita un conocimiento con fundamentos más sólidos. Para el de fundamentos en ciencia de datos, tiene como objetivo el empezar desde una base empezar desde más abajo. Es decir, empezar con clases de programación, empezar con clases de fundamentos básicos, pero también estos cursos avanzan relativamente rápido. Entonces, si yo, por ejemplo, nunca he tenido un curso de estadística o de programación, quizás no es lo más recomendable. Quizás lo más recomendable es desarrollar algunos fundamentos previos para no estar tan perdido, o cosas de ese estilo. Pero dentro del mismo programa, el de Fundamentos en Ciencia de Datos, sí se ven y se repasan muchos de estos requisitos al principio. ¿Okay? Entonces se ve programación nuevamente, se ven herramientas de estadística, se ven herramientas de optimización, se ve un poquito de álgebra, se ve un poco de cálculo y se empiezan a refrescar de nuevo otras cosas. Nicolás Bustos dice, ¿el diploma se articula de alguna forma con el magíster en ciencia de datos para la innovación? Sí, sí, se articula, no me acuerdo cuántos cursos en particular se cruzan, creo que los 3. 4, creo. 4 cursos. Y si a Okay. partir del diploma en ciencia de datos, ya el avanzado o el normal obtienes una calificación mayor a 5, puedes inscribirte luego en el magíster y convalidar esos ramos que tengan una calificación mayor a 5. Otra pregunta. A ver. En relación al ciclo de desarrollo de un proceso mostrado, ¿cuáles son, a grosso modo, los tiempos esfuerzos de las distintas fases? Pregunta Marcelo Núñez. Estas fases, perdón, no, ¿me las repites? Esta era... En relación al ciclo de desarrollo de un proyecto mostrado, ¿cuáles son, a grosso modo, los tiempos esfuerzos de las distintas fases? Ya, a ver, esto va a ser un poco una estimación muy al ojo, porque en realidad cada proyecto es distinto, depende mucho del contexto en el cual nosotros estemos trabajando, pero la pregunta y los requerimientos por lo general, cuando uno trabaja como científico de datos, muchas veces vienen dados, y a menos de que yo trabaje en ciencia de datos y haga investigación en ciencia de datos, estos requerimientos o preguntas no me los voy a tener que plantear yo necesariamente. En términos de la recolección de datos, también depende mucho del sistema en el cual nosotros estamos trabajando. Porque, no sé, por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en una industria y queremos saber, por ejemplo, cuándo nuestra máquina va a fallar, ¿ya? Eso es lo que queremos predecir con un algoritmo de inteligencia artificial. Si tenemos sensores y estos sensores ya están recolectando datos, probablemente la recolección nos demore, no sé, un día en hacer las consultas adecuadas a la base de datos. Pero si no, tenemos que desarrollar el mecanismo para poder sensorizar, para poder recoger los datos, para que estos datos se vayan almacenando en línea y puede ser un proceso mucho más largo. ¿Ya? La limpieza, por lo general, termina siendo el proceso más costoso en términos de tiempo dentro de todo este ciclo completo. ¿Ya? Los datos nunca, es muy raro que vengan limpios, al mismo tiempo que es raro que vengan limpios, por lo general tienen algunos errores que corresponden a errores que pueden estar dados por el instrumento, por errores humanos, y muchas veces hay que lidiar con ese tipo de errores. Y por otra parte, muchas veces también tenemos que etiquetar algunos tipos de datos para poder enseñarle a nuestro algoritmo que aprenda a hacer sus tareas. Y después viene la fase de modelamiento, que yo diría que después de la limpieza es como la exploración y modelamiento son fases que hacemos juntas por lo general, y consumen la segunda mitad del tiempo, ¿ya? Que en general es programar el algoritmo, validarlo, que funcione en la práctica. Y después viene la comunicación y visualización, que corresponde a generar gráficos, que va a estar más que nada por las habilidades que yo tenga de expresar lo que yo quiero expresar puesto en un lienzo, digamos. Y la puesta en marcha termina siendo un proceso que depende mucho de qué tanta validación necesite, ¿ya? Porque en general, si yo quiero poner en marcha un proceso o un algoritmo, necesito validarlo, y algunas validaciones son más difíciles que otras o necesitan más, una validación más exhaustiva que otra. Por ejemplo, si estamos trabajando en el ámbito médico,
vamos a necesitar claramente una validación mucho mayor que si estamos, no sé, realizando un proyecto de fallas de una máquina cualquiera, no sé, que en realidad no es tan crítica, ¿ya? En un caso estamos trabajando con personas, en otro caso estamos trabajando con una máquina que se puede arreglar, ¿ya? Entonces, los procesos de validación terminan teniendo, para poner en marcha, terminan teniendo tiempo y costos distintos. Esa es más o menos mi idea general. Manuel, y sobre el tema que habíamos hablado anteriormente sobre el magíster, son 3 módulos, quería rectificar. Ya. Son 3 módulos, el de analítica de datos, machine learning, visualización de datos y arquitectura para ciencia de datos, los 3. Ya, buenísimo. Sí, son 3 módulos entonces los que se pueden convalidar teniendo las notas arriba de 5. Exacto. También Annalip Maureira pregunta si hay descuentos para egresados de la Facultad de Ingeniería UDEC. A ver, hay algo de eso, sí. Te lo voy a responder en un segundo. Déjame tener el número exacto. Es un 20% de descuento de exalumnos UDEC. Sí, eso, es un 20% de descuento de exalumnos UDEC. Sí. Y otra persona, Alejandro Ramírez pregunta, dice, ¿programo en C++, sirve o solo Python? En general, Python, la característica fundamental que tiene es que casi todos los frameworks de inteligencia artificial, las librerías, los métodos que nosotros ocupamos para poder manipular datos y programar algoritmos, están escritos en Python. ¿Ya? No es que no se pueda hacer en C, podemos programarlo, pero probablemente hay muchas librerías que no van a estar o que no van a tener problemas de soporte o cosas de ese estilo. Entonces, en particular se trabaja con Python porque las librerías ya están construidas y es como el lenguaje de programación sobre el cual ya está bien maduro todo lo que es inteligencia artificial. Entonces ya tiene harta librería, harto soporte, harta respuesta para distintos problemas que pueden ir apareciendo, etc. Pero de todas formas, programar en C++ y programar en Python, o sea, C++ yo diría que es bastante más difícil que Python, entonces programar en C++ sí puede ser muy bueno para poder después pasarse a Python. Felipe Sagredo pregunta, en el diplomado, ¿se aprende sobre las herramientas para desarrollar una inteligencia artificial a medida? A medida. No tengo muy claro qué quiere decir a medida. Si lo puedes escribir, puedo decirlo. Sí, veamos si profundiza más su pregunta. Daniel Fernández pregunta, como Departamento de Ciencia de Datos, ¿cómo es el trabajo colaborativo con otras instituciones? Por ejemplo, Fuerza Aérea y el Instituto Geográfico Militar, ya que es conocido que ellos trabajan desde hace tiempo en los temas de capas geográficas para ir actualizando el mapa nacional geográfico. En particular, nunca hemos trabajado con Fuerzas Armadas ni con la... no me acuerdo cómo se llama. Instituto de Cartografía, algo así. No sé. No puedo ver el chat, disculpa. Pero... Es el Instituto Geográfico Militar. Eso, el Instituto Geográfico Militar. En particular no hemos trabajado con ellos. Con Carabineros hemos tenido conversaciones en particular, pero tampoco hemos trabajado con ellos. Y el hecho de que no tengamos relaciones básicamente porque no se han establecido, porque no nos hemos conocido, quizá. Puede ser. Entonces, pero sí tenemos relaciones con otro tipo de entidades. Por ejemplo, hemos trabajado con importantes industrias forestales dentro del país, hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, trabajamos con el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Hemos trabajado con otras instituciones, es decir, otras universidades dentro del país, resolviendo otro tipo de desafíos. Sí, y en particular hemos trabajado con hospitales dentro del país. Entonces sí, tenemos buenas relaciones en general con hartas entidades, tanto públicas como privadas, pero con las que preguntaron en particular no.
Y vamos a responder 2 preguntas más, porque si no se nos va a alargar mucho, se nos va a extender mucho el tiempo. Así que Felipe Sagredo ahora sí profundizó más, o sea, nos dice, me refiero si podremos crear librerías en Python para tener una inteligencia artificial con otros datos. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial? Es que yo tengo mis datos y el algoritmo opera de una forma en la cual toma los datos, opera matemáticamente estos datos dentro de ellos y a partir de eso obtiene una respuesta, ¿ya? Que es como que y esta respuesta está, nosotros creamos el algoritmo para que nos pueda dar esta respuesta, ¿ya? Entonces como que es ad hoc para esa respuesta en particular. Si yo tengo, por ejemplo, una pregunta tipo, ya, tengo imágenes y quiero diferenciar si son perros o gatos. Entonces yo agarro un algoritmo de inteligencia artificial y lo entreno con estos datos. Si tomo este mismo algoritmo y ahora tengo otras imágenes, no sé, de galaxias, ¿ya? El mismo algoritmo que ya entrenó sobre perros y gatos, si yo voy y lo entreno nuevamente sobre imágenes de galaxias, puede ser ocupado sobre estas imágenes de galaxias. No es que el algoritmo, no es que los algoritmos de inteligencia artificial estén como diseñados o que haya que venir a rediseñar la librería o recodear o reinventar toda la rueda para que el algoritmo opere. Muchas veces se trata simplemente de tomar los nuevos datos y hacer algunas pequeñas modificaciones que tienen que ver con, no sé, algunos hiperparámetros, cosas que en general uno tiene que ir modificando, tuneando dentro de estos algoritmos para que obtengan los resultados que queremos, pero no rediseñar todo. Eso es bastante poco usual. Y en general esos desafíos de tener que rediseñar todo corresponden ya a cuando uno desarrolla alguna línea de investigación mucho más profunda dentro del área y quiere resolver un problema particular que quizá nunca nadie haya resuelto antes. Ya. Y la última pregunta. Alejandro Ramírez pregunta, antes de programar en algún lenguaje, ¿es necesario saber lógica y algoritmo? Yo diría que a medida que uno va a estar aprendiendo a programar, va aprendiendo de lógica y de algoritmo en el camino, ¿ya? Como que no es un requisito previo, pero sí es algo que hay que desarrollar. Para poder programar se necesita una capacidad lógica de abstracción y una capacidad como de poder interpretar el mundo de manera algorítmicamente, modelar el mundo de manera algorítmica, pero esa habilidad yo diría de manera personal que se desarrolla más intentando y aprendiendo a programar que aprendiéndolo por otra vía. Perfecto. Muchas gracias, Manuel, por darte el tiempo de conversar con nosotros, con todos, y por contestar las preguntas. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron hoy día también acompañándonos. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Cualquier cosa nos pueden escribir al correo uds@inf.udec.cl y visitar nuestra página que es uds.udec.cl para que vean todos los programas que impartimos y también el magíster y las cosas que están sucediendo en la unidad de Data Science. Súper. Ahí está mi correo también, por si alguien queda con alguna duda extra, que puede mandarme un correo y yo puedo responder. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Que estén bien, chao. Chau.